Tazunka-Bitco, en lengua Sioux, caballo loco o en su traducción del inglés Crazy Horse, nació alrededor de 1840 cerca del río Rapid, en lo que hoy es Dakota del Sur. Su nombre de nacimiento era Chaoa, en el bosque o Curly, debido a su cabello rizado, y era parte de la tribu Oglala Lakota, una de las tribus más prominentes de la nación Sioux. Desde joven, Crazy Horse mostró un carácter valiente y un profundo sentido de justicia. Su padre, también llamado Crazy Horse, era un chamán respetado, y su madre, Rattling Blanket Woman, le enseñó el valor de la compasión y la generosidad. Crazy Horse tuvo una visión que cambiaría su vida. En esta visión, vio a un guerrero montado en un caballo sin restricciones que le reveló el camino a seguir. Inspirado por esta experiencia espiritual, adoptó el nombre Crazy Horse, honrando tanto a su padre como a su destino profético. Esta visión también le dio una confianza y una claridad que serían cruciales en sus futuras batallas. Junto a Toro Sentado y Nube Roja forma la gran trilogía de grandes líderes Sioux. Casado con una mujer de estirpe Cheyenne, muestra de los lazos de solidaridad entre ambas naciones. Se destacó desde joven como un guerrero audaz y estratégico. Participó en su primer enfrentamiento a los 16 años, luchando contra la tribu rival Crow. Su valentía y habilidades en combate lo convirtieron rápidamente en un líder entre los Oglala Lakota. Pero su rol no se limitó solo a la guerra, también era un defensor ferviente de las tradiciones Lakota y un protector de su gente contra las crecientes amenazas de los colonos blancos y el gobierno de los Estados Unidos. En la década de 1860, la presión de los colonos blancos sobre las tierras Lakota se intensificó, llevando a una serie de conflictos. Crazy Horse jugó un papel crucial en la resistencia durante la Guerra de Red Cloud, desde 1866 a 1868, una serie de batallas lideradas por el jefe Red Cloud contra las fuerzas estadounidenses que intentaban construir fuertes a lo largo de la ruta Bozeman. Una de las victorias más significativas de esta guerra fue la emboscada en Fetterman el 21 de diciembre de 1866, donde Crazy Horse y otros líderes Lakota tendieron una trampa que resultó en la aniquilación de una fuerza de 81 soldados estadounidenses. Sigue acompañándonos en esta historia de valentía, lucha y resistencia, no te pierdas lo que viene a continuación. El Tratado de Fort Laramie de 1868, que siguió a la Guerra de Red Cloud, fue un intento de poner fin a los conflictos. El tratado reconocía las tierras de los Sioux y prometía que no se construirían más fuertes en el territorio. Sin embargo, con el descubrimiento de oro en las Black Hills en 1874 por la expedición del general George Armstrong Custer, las promesas fueron rápidamente olvidadas. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a presionar a los Lakota para que cedieran sus tierras, provocando nuevas tensiones. En el mes de diciembre de 1875, se emitió desde Washington la orden de confinar a todos los indígenas que se encontraran fuera de los límites estrictos de la reserva, con el objetivo de prevenir incidentes con grupos hostiles que no reconocieran la autoridad federal. Con este propósito, se planeó en 1876 la campaña llevada a cabo en Montana por el ejército, en la cual 3 columnas distintas, una al este, otra al oeste y la tercera al sur, rodearían a los rebeldes en un movimiento de pinza. En respuesta a las invasiones estadounidenses en las Black Hills, la resistencia Lakota se intensificó en 1876. Crazy Horse se unió a los líderes Seren Bol y Gal en la batalla del Rosebud el 17 de junio de ese año. En esta batalla, lograron detener el avance de los soldados del general Crook, infligiendo bajas significativas y obligando a las tropas estadounidenses a retirarse. Esta victoria sentó las bases para una de las batallas más legendarias en la historia de Estados Unidos. El 25 de junio de 1876, Crazy Horse, junto con líderes como Seren Bol, enfrentó al 7º de caballería del general George Armstrong Custer en la batalla de Little Bighorn. Utilizando su visión estratégica y liderazgo carismático, Crazy Horse condujo a los guerreros Sioux y Cheyenne a una victoria decisiva, resultando en la derrota completa de las tropas de Custer. Esta batalla, conocida como Custer's Last Stand, se convirtió en un símbolo de la resistencia nativa y la lucha por la libertad. Esta victoria le convirtió en un mito para su pueblo y en uno de los personajes más odiados entre los blancos, junto a Toro Sentado. A pesar de la victoria en Little Bighorn, las fuerzas estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para someter a los Sioux. Crazy Horse continuó liderando a su gente en una serie de escaramuzas y resistiendo los intentos del gobierno de confinar a los Lakota en reservas.
Sin embargo, las condiciones se volvieron cada vez más difíciles y el hambre y el agotamiento comenzaron a afectar a su pueblo. En mayo de 1877, enfrentando una situación desesperada, Crazy Horse decidió rendirse para proteger a su gente. Fue llevado a Fort Robinson en Nebraska, donde fue recibido y tratado con desconfianza por las autoridades militares. El 5 de septiembre de 1877, mientras estaba bajo custodia, Crazy Horse fue asesinado a punta de bayoneta en manos de soldados durante un confuso altercado. Tenía solo 37 años. Aunque su vida fue corta, el impacto de Crazy Horse en la historia y la cultura lakota es inmenso. Es recordado como un símbolo de resistencia y coraje, un líder que luchó hasta el final por la libertad y las tierras de su pueblo. Sus acciones continúan inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de luchar por lo que creemos justo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Tezonca-Huetco, el indomable Crazy Horse. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Hasta la próxima.